Bienvenidos a la materia estadística. Clase 3, análisis descriptivo y presentación de datos de una sola variable. Gráficas. Objetivos de esta clase: presentar y describir conjuntos de datos, conocer métodos gráficos para presentar los datos. Representación gráfica de los datos. Veamos la tabla siguiente. En esta podemos ver una serie de especialidades médicas y la cantidad de pacientes que se han atendido en un determinado plazo. Los 498 pacientes es una muestra de la población total de esa clínica. Y tenemos una descripción por especialidad de cada uno de los pacientes que conforman esa muestra de 498 que se han atendido. La pregunta que les hago es: ¿cómo podemos representar estos datos tabulados de esta manera, entre especialidad y número de pacientes, en gráficos? Y también les pregunto, ¿la especialidad es la variable o existe otra variable que no estamos viendo? Una representación gráfica que podemos hacer de los datos, especialidad y números parientes, es la denominada gráfico pastel. Por supuesto que la variable que estamos midiendo en esa muestra de pacientes es la especialidad. Y con el gráfico pastel, que es el que tenemos graficado a la derecha de esta imagen, podemos observar rápidamente las proporciones de cada una de las especialidades. La información que nos da el gráfico pastel es entonces la proporcionalidad del total de los 498 que conforman la muestra de esa población. Nada nos está diciendo como información de la cantidad de pacientes que han consultado por estas especialidades, pero sí podemos ver las proporciones. Ojo que las proporciones no nos dan una idea exacta de la cantidad, sino justamente proporciones, y en este error podemos llegar a caer si queremos ver datos exactos. Las proporciones nos dan una idea. Por ejemplo, si sumamos la especialidad urología, abdominal y clínica, que más del 50% de los pacientes se atienden en estas tres especialidades. Conclusiones que nos van a estar dando las proporciones de la circunferencia. Por eso este gráfico puede llegar a complementarse con algún dato adicional, como por ejemplo la muestra que hemos encuestado del total de la población, datos como el día que hemos encuestado, plazo en que se ha utilizado para la encuesta, los días que hemos encuestado, el mes, si fuera preponderante, pero tenemos que tener en cuenta que el gráfico pastel nos da proporciones de los datos. Otro gráfico que podemos utilizar para representar los datos de la tabla, especialidad pacientes, es el denominado gráfico de barras, que muestra la cantidad de datos que pertenecen a cada una de las categorías, en este caso especialidad, que es la variable, con un área rectangular. ¿Qué diferencia obtenemos respecto al gráfico pastel? Que este nos está dando información de las cantidades y ya no tanto de las proporciones. Aquí se puede ver cómo las especialidades juegan entre una y la otra sin compararse en proporciones, sino más bien en cantidades. Podemos sacar una conclusión en decir, los pacientes que se atienden en especialidad abdominales terminan siendo casi el doble de los pacientes que se atienden en ojos y oídos. Ya no estamos viendo proporcionalidades, sino que estamos obteniendo información de cantidades, de las dos representaciones gráficas. ¿Cuál de las dos podemos utilizar? Para responder esto debemos tener presente que las gráficas no ofrecen una única respuesta en la representación de datos. Tenemos que tener bien en claro que los datos están dando información y las gráficas también. En muchos casos podemos solamente informar con las gráficas. Si las gráficas necesitan de otros datos, es porque la gráfica no lo está informando. No tiene que ser redundante en este caso. La gráfica por sí sola puede informar. Y depende de lo que nosotros queremos mostrar, es lo que vamos a utilizar como representación gráfica. Entonces, la respuesta que obtendríamos a la pregunta ¿cuál de los dos utilizamos? Primero, deberíamos analizar qué queremos informar, qué datos queremos transmitir, y a partir de allí, seleccionar la representación gráfica que mejor representa eso que queremos decir. ¿Qué deben lograr las representaciones gráficas? Explicarse completamente por sí mismas. No necesitamos mostrar la representación gráfica y nosotros explicarla detrás. Si esto sucede es porque la representación gráfica no transmite todo lo que necesitamos.
con lo cual deben explicarse por sí mismas, y nosotros dedicarnos a analizar o sacar conclusiones de esa representación gráfica. Tienen que ser comunicativas, esto es, suministrar información que no podemos transmitir mediante otro tipo de discurso, oral o escrito. Debe contener referencias. Para eso usamos un título descriptivo de lo que representa el gráfico, la identificación de la población o la muestra y la variable o cualquier otro dato que no aparezca en el gráfico y que sea necesario mencionarlo para informar al destinatario. Mantener las proporciones usando escalas verticales y horizontales adecuadas. Y las representaciones gráficas deben ser equilibradas. Esto es, utilizar leyendas, colores que representen lo que queremos mostrar. No usar colores dispares, hacer de la representación gráfica lo que nosotros queremos mostrar. Usar algún color fuerte para lo que queremos transmitir, algún color débil para lo que queremos ocultar. Pero la representación gráfica debe ser un compendio de información útil para nosotros poder dedicarnos a expresar e informar otro tipo de información. El diagrama de Pareto, otro de los tantos diagramas que permite mostrar cantidades y categorías. Tiene el eje de las abscisas mostrando el tipo de delito como variable y el eje de las ordenadas está mostrando la cantidad de delitos y el porcentaje referencial de delitos respecto al total. En este caso lo podemos ver sobre una escala acumulada, o sea que tenemos una representación de cantidades y porcentual. Esto nos sirve no solamente como un diagrama de barras, sino también cómo es la tendencia que tiene un tipo de variable con su valor respecto al valor siguiente. Por eso ordenamos, para graficar porcentaje acumulado, lo ordenamos de mayor a menor. El siguiente gráfico lo denominamos gráfico de puntos y tiene la particularidad de representar a cada dato con un punto a lo largo de una escala horizontal o vertical. En el ejemplo que estamos viendo, la tabla dice que por una determinada calidad del producto que estamos midiendo, una calidad del 100, del 58, del 32, del 48, etc., vamos a tener una cantidad determinada de objetos que salen con esa calidad. Al representarlo gráficamente, usamos sobre el eje de las abscisas a la calidad y sobre el eje de las ordenadas a la frecuencia. Entonces vamos a tener por cada calidad de ese producto una determinada frecuencia o cantidad de veces que salió un producto con esa calidad. ¿Para qué sirve este tipo de gráfico de puntos? Una idea rápida y gráfica de cómo están dispersas, en este caso, las calidades de los determinados productos. Obviamente, podemos ver aquí o una tendencia a estar fuera de la calidad esperada, cerca de la calidad esperada, y también nos permite ajustar algún parámetro para concentrar la medición en una determinada calidad. Pero fundamentalmente nos está mostrando la dispersión que hay del conjunto de calidad. Esto mismo lo podemos encontrar en un gráfico denominado distribución de frecuencia e histogramas. En el ejemplo que estamos viendo, utilizamos un conjunto de datos que son monedas distintas en su tamaño y en su forma, y numeradas también en sus formas. Podemos armar entonces una tabla representativa donde X, que vamos a llamar variable, es el tipo de moneda. Ejemplo, la moneda 0 tiene como frecuencia 1 porque sale una sola vez. La moneda tipo 1 tiene como frecuencia 3 y lo podemos observar en el gráfico. La moneda tipo 2 tiene como frecuencia 8, podemos encontrarla 8 veces. La moneda 3 la podemos encontrar 5 veces y la moneda 4 3 veces. Si esto lo representamos en un gráfico de distribución de frecuencias, vamos a representar sobre el eje de las abscisas al tipo de moneda, la 0, la 1, la 2, la 3 y la 4, y en el eje de las ordenadas a la frecuencia, esto es, la cantidad de monedas que obtenemos según esa variable. Entonces esto nos da una idea de cómo se distribuyen la cantidad de monedas según el tipo de moneda. A esta distribución de frecuencias la podemos también representar como un gráfico donde nos permita ver según la calificación, ejemplo de alguna medición o evaluación de la materia estadística, y la cantidad de alumnos que han obtenido esa medición o la frecuencia. Fíjense, el gráfico de la izquierda, un gráfico de barras, tenemos representado la calificación sobre el eje horizontal y la frecuencia sobre el eje vertical. Rápidamente vemos
que solamente 3 alumnos han obtenido calificaciones entre 76 y 78, solamente 2 alumnos han calificado 74 y 82, y los extremos, esto es, menos de 74 y más de 82, han sido los de mayor cantidad, pero de a uno solo. Esto mismo podemos verlo en el histograma de frecuencias. En el histograma se ve claramente la distribución de las notas, midiendo la frecuencia frente a la calificación. Veamos la representación gráfica denominada frecuencias agrupadas. Tomemos como ejemplo el caso de calificaciones que han obtenido alumnos de exámenes de la materia estadística. Allí podemos encontrar distintas mediciones de esas evaluaciones por cada alumno. Entonces vamos a definir a una variable agrupada como la calificación promedio. Esto es la marca de clase, que es el punto medio de cada valor numérico, exactamente la mitad de cada clase. Por ejemplo, si la primer clase, el primer grupo, está agrupado entre alumnos que han obtenido 35 como puntaje menor y 45 como puntaje extremo, podemos decir que ese número de clase, el número 1, tiene un punto medio, que es la nueva variable, ubicado en la mitad, entre 45 y 35. Esto es 40. ¿Y cuántos alumnos encontramos en ese grupo de clase? 2. Entonces la frecuencia es 2. En la tabla que se observa, vemos en la primera fila que el número de clase lo denominamos con el 1, primer número de clase. La clase está limitada por 35 como puntaje menor y 45 como puntaje mayor. Hay 2 alumnos, por eso la frecuencia es 2, pero el punto medio de ese grupo es 40. Esto mismo podemos hacerlo para los otros grupos o clases. Ejemplo, el número 2 puede estar determinado por aquellos alumnos que sacaron 45 hasta 55. ¿Y cuántos alumnos son si los contamos? 2. En el siguiente grupo, los que van de 55 a 65, obtenemos 7 alumnos que han obtenido puntajes en este grupo, o alumnos que han obtenido puntaje de 65 hasta 75 sin incluir, y contabilizamos 13, u 11 alumnos que han obtenido puntajes que van desde 75 hasta 85, u 11 alumnos de 85 a 95, y en el último grupo alumnos que han sacado un puntaje de 95 a 100, que son 4. ¿Para qué sirve entonces definir este punto medio, esta nueva variable x? Porque cuando yo represento los datos en un diagrama de barras, voy a utilizar el eje de las abscisas como la calificación del punto medio x, y voy a poner en el eje de las ordenadas la cantidad, o sea, la frecuencia de alumnos que han obtenido ese punto medio. Entonces resumo sobre frecuencias agrupadas la distribución de estos alumnos. Como estoy viendo en el gráfico de la derecha, observo que alumnos que han obtenido una marca media x igual de 70, esto quiere decir alumnos que han sacado notas entre 65 y 75, representan aproximadamente una cantidad de 15. En la tabla de la izquierda vemos que exactamente son 13. Mientras que los alumnos que han obtenido marcas medias de 80 representan aproximadamente 11 alumnos, que es lo que vemos en la tabla de la izquierda. Pero este gráfico, ¿qué información nos está dando? Una precisa muestra de la distribución de las notas frente a las cantidades, lo que nos permite realmente hacer un análisis más rápido de inferencias de cómo fueron las notas de todos los alumnos en esa evaluación. Si a la tabla anterior ahora la hacemos relativa al total de alumnos que fueron evaluados, esto es de 50, podemos obtener una tabla de frecuencias relativas, que también podemos graficar a partir de la modificación de esta tabla. ¿Qué quiere decir esto? Si a cada una de las frecuencias del número de clase lo divido por el total, voy a obtener la frecuencia relativa. Si a la clase número 1, que tiene como frecuencia 2 alumnos que han obtenido una nota en la evaluación que va de 35 a 45,
lo divido por 50, que es la cantidad de alumnos, voy a obtener que ese número de clase representa un 4% del total. Si esto lo hago con el resto de las clases, voy a obtener distintos porcentajes relativos, cuya suma total debería dar el 100%. Recordemos entonces que la frecuencia relativa se mide en porcentuales. Ahora el eje de las ordenadas no va a ser una frecuencia en unidades, sino que va a ser una frecuencia en porcentuales. Y el eje de las abscisas no va a cambiar, va a ser la calificación. ¿Para qué me sirve esto? Ya no voy a estar viendo más cantidades, sino que voy a estar viendo porcentuales. Lo que me va a permitir a mí decir que entre 65 y 75, medición de 70, voy a tener casi al 30% de los alumnos. O podría decir, si la calificación para promocionar la materia es de 70 hacia 100, más del 30% de los alumnos han aprobado. Podemos utilizar otro tipo de histogramas. Los más usuales están representados aquí, el histograma simétrico o normal. El histograma uniforme tiene una misma frecuencia para cualquier clase. Un histograma sesgado a la derecha, están agrupados los datos a la derecha. Podemos encontrar histograma sesgado a la izquierda, un histograma en forma de J, un histograma bimodal. Como resumen de lo visto hasta ahora, podríamos decir que un gráfico es una representación visual de una serie de datos estadísticos, mediante elementos geométricos, líneas, círculos, etc. Los gráficos facilitan la comprensión del fenómeno estudiado, su distribución, tamaño, evolución, relaciones existentes entre variables. Hay distintos tipos de gráficos y su elección o utilización depende del número de variables a representar, las características de esta y el objeto de nuestra investigación. La elaboración de gráficos estadísticos son una poderosa herramienta para el análisis de datos, porque describe, resume y permite analizar la información presentada. En los medios de comunicación encontramos representaciones que permiten entender de qué se nos está hablando y asimilar la información que se nos da. Así es como encontramos gráficos lineales, que normalmente son utilizados para estudiar la evolución de uno o varios fenómenos a lo largo de un tiempo o a lo largo de una cantidad, que se va a representar como variable independiente. Esa variable independiente, que es el eje horizontal de abscisas, mientras que los datos estudiados se miden con referencia al eje vertical o el de ordenadas. También podemos utilizar gráficos lineales, donde podemos representar varias variables para poder compararlas. Llegamos así a los histogramas, que es una representación, mediante rectángulos adosados sobre cada intervalo, que levantan un rectángulo cuya altura es proporcional a su frecuencia. Y aparece aquí el concepto de frecuencia, concepto como cantidad, que nos permitirá obtener proporciones respecto al total. Así es como el histograma también puede representarse con combinación de otros gráficos, ejemplo un gráfico de barra u otro gráfico lineal. Para evitar confusiones se coloca el eje de las ordenadas de un lado y del otro del gráfico, de tal forma de poder ver sobre un eje de ordenadas que estamos representando unas frecuencias y sobre el otro unas frecuencias relativas en porcentaje. También encontramos histogramas de frecuencias, como por ejemplo el que estamos viendo, el denominado de pirámide de población, que es un tipo de gráfico de barras que recoge la frecuencia con que se repite un determinado fenómeno dentro de cada uno de los diversos grupos en los que hemos dividido ese fenómeno. La pirámide de población nos permite estudiar, por ejemplo, la estructura demográfica de la población en un momento concreto que queramos medir, porque cada barra representa los distintos grupos de población y nos indica la frecuencia con que podemos encontrar personas de esas características concretas. Los diagramas de barra, diagramas formados por barras separadas de una altura proporcional a la frecuencia del valor que nosotros hemos medido, donde en el eje horizontal representamos los valores de la variable y en el vertical las frecuencias absolutas. Estos gráficos de barras son útiles para comparar fenómenos en diversas unidades espaciales y temporales. También existen otros tipos de diagramas de barra en los que podemos mezclar gráficos verticales, horizontales o compuestos, donde representamos dos barras verticales, una que puede ser el valor total y la otra el valor absoluto.
y esto hace que cada barra se divida en secciones proporcionales a la variable de objeto de estudio. Los gráficos sectoriales se utilizan muchas veces para estudiar la composición de un fenómeno en particular. El círculo de 360 grados supone el 100% del fenómeno estudiado, mientras que cada una de las partes que componen el fenómeno se representa mediante sectores cuyos ángulos son proporcionales al porcentaje de participación de esa parte en el total del fenómeno. También tenemos gráficos triangulares, que muchas veces se utilizan para representar tres variables que están relacionadas entre sí. De esa manera se puede observar cómo afecta el aumento o la disminución de una de las variables respecto a las demás. Los porcentajes de cada variable se inscriben sobre el lado correspondiente del triángulo. Para localizar un punto sobre el gráfico, se trazan líneas paralelas al lado donde está el 0% de la variable y en el lugar donde se junten los tres parámetros está el punto que nosotros estamos buscando.